Comunicaciones y Transportes y el presidente electo que apunta incluso a la concesión. Y hay un reportaje muy interesante, como le decía, que saca Genaro Villamil en la revista Proceso. ¿Cuál es el entuerto para desglosarlo con el auditorio? Mi estimadísimo Genaro, mucho gusto en saludarte. Buenos días. Igualmente, Luis Alberto, buenos días. Pues es un verdadero entuerto financiero, porque cualquiera de las dos opciones va a tener un costo muy elevado. El planteamiento es que si se continúa la obra, pues evidentemente se continuará con un sobrecosto ya especificado, que se aumentó de 169,000 a 285,000 millones de pesos el costo hasta ahora. Puede ser mucho más. Y si se cancelara para hacer la base de Santa Lucía, también va a tener un costo calculado de más o menos de 100,000 millones de pesos, es decir, el pago de contratos ya firmados y las indemnizaciones y otro tipo de costos que se calculan entre 60,000 por un lado de los contratos y 40,000. El verdadero entuerto es que unos días antes, 2 días antes de que se diera esta conferencia de prensa, el miércoles de la semana pasada, la agencia Mitre, que es, digamos, el grupo de especialistas del MIT, que son los que han ido, digamos que conduciendo desde 1999 la idea de una construcción de un aeropuerto en el lago de Texcoco, descalificaron la posibilidad de un aeropuerto alterno en Santa Lucía que fuera combinado con el aeropuerto actual, diciendo que por razones técnicas y de seguridad no podrían coexistir dos aeropuertos como estos, ¿no? Y el otro entuerto, el más difícil, pues tiene que ver con las consecuencias hidrológicas. Las consecuencias hidrológicas creo que son las más graves. Y de hecho, en dos entrevistas previas que yo le hice al futuro secretario de Comunicaciones y Transportes, que es Javier Jiménez Espriu, el ingeniero Javier Jiménez Espriu, él toma muy en cuenta pues las opiniones incluso de gente que no es de Morena. Por ejemplo, el exdirector de Conagua, José Luis Ruege, ha sido un opositor frontal a la posibilidad del aeropuerto en Texcoco, porque implicaría la alteración no solamente de las cuencas hidrológicas cercanas, sino de todo el Valle de México. Es decir, aquí hay yo creo que el asunto de interés público que involucra pues a buena parte de los que vivimos en el Valle de México es la afectación en términos hidrológicos de un aeropuerto que está en una zona que también se va a hundir o que registra hundimientos. Y el costo que implicaría, porque es un costo mucho más elevado, el evitar esta afectación hidrológica, ¿no? Ya también, lo que no se ha dicho, por ejemplo, los defensores, por ejemplo, del caso de que se continúe el aeropuerto de Texcoco, donde dicen que ya hay inversiones, que ya se hicieron muchísimos contratos. Este proyecto del aeropuerto también afectaría muchísimas inversiones que se hicieron en el sexenio de Felipe Calderón, por ejemplo, para rescatar el lago Nabor Carrillo y para rescatar muchas otras zonas y cuencas hidrológicas que tienen que ver con el suministro de agua para la Ciudad de México, ¿no? Entonces, sí es un verdadero entuerto, la verdad. Y que, pues sí, porque veo ciertamente el daño ambiental, el daño económico, proyectos que vienen empujándose desde hace casi 20 años, pero por otra parte, entonces ya escuchándote, leyéndote y todo, o que confirman lo que escribes, pues también no está tan mal que se consulte, como dice López Obrador, viéndola desde esta perspectiva, ¿eh? No está tan mal porque, digamos que en el escenario más probable, desde mi punto de vista, que es el hecho de que se continúe la obra de Texcoco, ya sería una continuidad pues con una base de legitimidad social. Y el propio López Obrador lo planteó ahorita que pasabas la conferencia, donde él dice, bueno, si se continúa la obra de Texcoco, ahí la otra posibilidad es que se concesione.
Eso no se va a poner a consulta, eso parece ser que ya es un asunto que él tendría que decidir, su gobierno, ¿no? Si continúa la obra de Texcoco, que continúe de manera concesionada, ¿no? Es decir, que no haya inversión mixta de fondos públicos y fondos privados, ¿no? Y el otro, que el escenario también probable, pero no lo veo tan probable como el otro, es que si se decide por suspender la obra y construir el otro aeropuerto, o más bien adaptar el aeropuerto de Santa Lucía, la base aérea, Ajá. ahí se haría pues también con el conocimiento y con el respaldo social de que tendría que pagarse un costo presupuestal por la cancelación del aeropuerto de Texcoco, ¿no? Entonces, lo que está aquí en juego es lo que creo que va a ser parte del estilo del próximo gobierno, un estilo de abrir el debate público, ¿sí? Hay unos que dicen que es una polarización innecesaria. Yo no creo que sea una polarización innecesaria, creo que va a ser interesante a partir del 8 de septiembre ver las posiciones de los auténticos conocedores de estos temas, no solo del tema aeroportuario. Yo insisto, desde mi punto de vista, el que más me preocupa a mí es el tema hidrológico. Y creo que es el tema que menos se ha abordado y menos se ha expuesto a la sociedad, ¿no? Sí, totalmente. La afectación, y como siempre, lo ecológico Sí, se deja lo último en la construcción de fraccionamientos, en la construcción de cualquier megaproyecto. Le vemos, es que va a generar mucho empleo, es que es una derrama económica y mucho dinero de por medio. Y lo ecológico y el medio ambiente, es decir, en este país es lo que menos importa y es donde vivimos, desgraciadamente. Entonces, sí, sí, sí. Y ustedes que viven en Sonora, que han tenido afectaciones hidrológicas uf, desde el gobierno de Guillermo Padres, y desde la contaminación de los ríos, por parte de la minera esta de Grupo México, ¿no? Y siempre es un asunto como bueno, pues ni modo, es el costo de la modernidad. Ya eso, desde hace más de 30 años, ya esa lógica cambió. Es decir, si no hay un proyecto sustentable a mediano y largo plazo, entonces los proyectos son dañinos para la sustentabilidad del propio entorno, ¿no? totalmente. Entonces, ¿tú qué verías, Genaro? O bueno, primero, como dices, está en juego también el perfil de lo que sería el López Obradorismo. ¿Tú ves Así es. entonces que el perfil que viene va a ser así de plebiscitos y consultas para lo importante que sería lo correcto con lo que está pasando con el aeropuerto? Ya tenemos la otra, digamos, los otros foros, que son los de Pacificación. pacificación, ¿no? Sí. Sí, y hay otros temas que también supuestamente se podrían meter a consulta dentro del tema de la pacificación. Está el gran tema de la amnistía, que ese es un tema muy complejo también, ¿no? El alcance de la amnistía, ¿no? Y el otro, no menor y también muy complejo, es la despenalización del uso de La la marihuana. marihuana, ¿no? Ajá. El consumo de la marihuana. Entonces el aeropuerto creo que es la carta de presentación o el escenario donde vamos a ver los alcances de un gobierno que quiere convocar a una democracia participativa o con ingredientes de democracia participativa. Si es una simulación sería un tremendo error, ¿no? Ujú. Por lo que yo veo, no les conviene ni a uno ni a otro hacer una simulación de algo tan delicado, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo, pero si funciona, pues sería algo también positivo porque no estamos acostumbrados a esto, Genaro, y a tener autoridades que apliquen este método de democracia participativa que pues están en países europeos, en Escandinavia, y si funciona, yo creo que también sería algo que debe de replicarse en los estados. Así Y, es, ¿no? así es. Y Así es, y tan solo acaba de pasar en Francia con un proyecto de un aeropuerto también internacional, que lo canceló Macron, ¿no? que lo canceló el presidente Macron, y en Alemania, que llevan 9 años con la discusión y
y este asunto del Aeropuerto Internacional de Berlín, que precisamente porque los grupos ecologistas, que ahí sí son mucho más fuertes y con presencia legislativa real, no este invento del partido ecologista que tenemos aquí en México, pues ahí sí tienen un impacto muy muy fuerte, ¿no? Esas son las cosas que creo que valen la pena de este proceso. Puede ser un proceso también muy didáctico en términos cívicos, ¿no? Acostumbrarnos a escuchar argumentos y contraargumentos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Pues si funciona, con eso me quedo. Yo creo que es, como dices, la carta de presentación de participar, de aplicar, en verdad. Si no, pues estaremos también muy al pendiente, debatiendo. Pero por lo pronto, ya leyendo, poniendo a debate tantos elementos ya desde afuera, porque la primera impresión que se dio el viernes fue, oye, ¿cómo que consultar? ¿Por qué no consulta también el Tren Maya? ¿Por qué no consulta esto y esto otro? Pues digo, pues ¿por qué no? Digo, también, es decir, se deberían estar consultando, pero sí es un proyecto de mucha afectación por una parte y de mucho dinero por otro y de muchos intereses por todos esos personajes que mencionas también que entraron a ser los impulsores del Grupo Atlacomulco. Digo, hay mucho de por medio, Genaro, hay mucho, entonces sí se va a poner interesante este tema. Exactamente. Muy bien, pues te agradezco mucho como siempre, Genaro, te mando un abrazo, gusto escucharte. Igualmente, otro abrazo bien fuerte hasta Sonora. Gracias. Igualmente, Genaro Villamil, escritor y periodista de la revista Proceso, y yo creo que es muy, pero muy interesante lo que está. Y sí, es con eso me queda la carta de presentación. Si funciona, pues ¿por qué no? Digo, aquí la ecología y el medio ambiente en el país es lo último que importa. Aquí en Sonora, por ejemplo, ¿cuántos fraccionamientos no se han hecho en Hermosillo sin pensar así? Por ejemplo, el proyecto del acueducto, me voy con ese tema, tanto que se dijo lo ambiental y no se agotó lo suficientemente en el debate. Hoy estamos ante la disyuntiva, lo voy a vincular, voy a hacer un corte, que ahora resulta que cuando nos dijeron que por décadas iba a dotar de agua a Hermosillo el acueducto de agua que proviene de la presa del Novillo y que no se está usando en su totalidad, ahora nos dicen que le quedan 6 u 8 años, no décadas. ¿De qué se trata? Voy con este tema antes. Le recuerdo, baje la aplicación para su teléfono celular en la Apple Store, para su iPhone, en Google Play para su Android. Suscríbase al canal de YouTube, dele ahí a la campanita, suscríbase para que esté al pendiente de 6 a 9 en nuestro programa, de 8 a 9 hora de la Ciudad de México, de 8 a 11, de 6 a 9 hora de Hermosillo. Estamos en proyectopuente.com.mx, dele like a la fanpage de Facebook para que usted esté bien informado. Suscríbase al canal de YouTube y nos ve desde su casa, desde su oficina o a cualquier hora del día. Continuamos 6 u 8 años a esta hora que tanto dividió a los sonorenses hablando de ecología. ¿Cuánto